Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Reciban un cordial saludo, muy contentos de comenzar una nueva jornada gracias a la providencia de Dios y que su favor no se ha acortado ni se va a acortar a aquellos en quienes en Él confían. Quiero ser tu alegría y caminar juntos todo el día. Tiene el gusto de hablarles este amigo y servidor, como siempre, Pedro Caballero, invitándoles a que juntos nos deleitemos con la riqueza de la palabra, la aplicación del mensaje de Dios a nuestra vida en nuestro diario andar. En esta oportunidad hablaremos de un tema que tiene como título ¿Qué quieres tú que yo haga? Y para ello les invito a que abran su Biblia en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Desde el versículo 1 en adelante dice así la Escritura: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que llegó cerca de Damasco. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? El Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. El versículo 7 añade y dice: Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Muy bien, esta es la experiencia relacionada con la conversión de un hombre llamado Saulo, que luego, posteriormente, se llamará Pablo, el famoso Pablo que encontramos recorriendo el mundo conocido, la Europa mediterránea, abriendo iglesias, ministerios en diversas partes como un sembrador esparciendo semillas en un amplio terreno. Saulo se convierte en Pablo, un apóstol, un enviado de Cristo, se convierte en un extraordinario evangelista, un excelente apóstol que abre camino, que siembra la semilla, que abre obras, se convierte en un instrumento poderoso de Dios para que la palabra fuese sembrada hasta llegar al Imperio Romano, en la cuna, en el epicentro, en la misma Roma. Fue divulgado, fue predicado, fue anunciado el mensaje del Señor. Sin embargo, vemos cómo la palabra de Dios nos recalca a un hombre con una actitud muy convincente, muy convencido de lo que estaba haciendo. Pablo veía a los cristianos, a los seguidores de Jesús, a la iglesia primitiva como un problema para la fe de ellos como judíos. Él veía a los cristianos como una plaga a la que había que exterminar, a la que había que eliminar. Veía como aquellos que estaban trastornando, que estaban distorsionando la saludable fe que ellos habían practicado durante muchos años. Él era un religioso, era un hombre muy activo y muy participante del partido de los fariseos, estudiosos de la ley, conocedores eximios, profundos de las Escrituras. Era un hombre erudito en el conocimiento de la palabra del Señor. Y ellos veían a Jesús y a sus seguidores como un problema que había que quitar del camino.
Y convencido de ello, Pablo se dedicó a perseguir a los cristianos y a capturarlos y a encarcelarlos, y permitiendo también con su voto que muchos de ellos fuesen martirizados. Había pasado días atrás con un hombre llamado Esteban, que había sido muerto, y él había presenciado ello dando su voto, aún como un judío y que a la vez tenía una credencial romana para avalar la muerte de este hombre. Pablo estaba ocupado de seguir persiguiendo a cristianos, era el terminator de los cristianos, era el perseguidor, el exterminador de cristianos. Y dice que con todo el respaldo legal llevaba autorizaciones para salir de las fronteras de Israel y llegar a Siria, en Damasco, en la capital, donde se encontraba un ministerio que estaba también creciendo, compartiendo el evangelio de Cristo. Ellos estaban ocupados de seguir compartiendo las buenas nuevas, el evangelio de Cristo, conforme al mandato que ellos recibieron de parte de Cristo antes de ascender a los cielos. Vayan y hablen de mí, vayan y prediquen, vayan y compartan, vayan y discipulen, enseñen las cosas que yo les he enseñado, porque yo estoy con ustedes para respaldarles. Y Pablo sabía que allá había gente en ese menester, en ese camino, como literalmente dice la Biblia, en el camino del Señor Jesús. Y en ese camino iba en su caballo junto con sus acompañantes, cuando de repente se estrella contra un muro de concreto firme. Experimenta un impacto tremendo que lo derriba de su caballo, cae de bruces, cae en el suelo, y en ese impacto atónito escucha una voz llena de autoridad, de poder, una voz confrontadora. Saulo, ¿por qué me persigues? Ante ello, Saulo, atónito, temeroso, asustado, hace dos preguntas, queridos oyentes. La primera pregunta es: ¿quién eres, Señor? Ante esa pregunta hay súbitamente una respuesta: yo soy Jesús, al que tú persigues. En otras palabras, le está diciendo el Señor, el Espíritu de Cristo le dice: mira, Saulito, el problema no es con mis seguidores, no es a ellos a los que realmente les estás haciendo daño, es a mí a quien me persigues. El problema es conmigo, así que esto lo vamos a resolver ya. ¿Por qué me persigues? ¿Cuál es tu problema conmigo, Saulo? Y ante eso, Saulo se da cuenta que está hablando nada más y nada menos que con el mismo Dios, con el mismo Cristo, al que él perseguía, al que él desconocía, del cual él no tenía realmente idea quién era él. Había escuchado de oídas una equivocada, una distorsionada manera de cómo juzgar a los cristianos, de cómo definirlos. Y él tenía claro lo que se manejaba en el ambiente. Ellos son el enemigo. Ellos son los que hay que destruir, a los que hay que quitar. Ellos son un problema para nuestra fe. Pero se encuentra con el mismo Dios. Se da cuenta que Cristo es Dios, que es el mismo Señor. Él se da cuenta que está metido en un tremendo problema y que ha incurrido en un terrible error. Ante ello, él hace una segunda pregunta. Ok, si tú eres Dios, Señor Jesús, si tú eres Dios y yo he estado contendiendo contra ti, y si yo he estado yendo en contravía de tus cosas, de tu buena voluntad, yo quiero preguntarte, ¿qué quieres tú que yo haga? Dígame, Señor, si yo he estado equivocado, a partir de ahora no seguiré más resistiéndome a ti, no seguiré más en mi terquedad, en mi renuencia, no seguiré más en mi insensatez, no seguiré más en esta locura de perseguir a tus siervos, de perseguir a aquellos que quieren sembrar el reino de los cielos aquí en la tierra. Por lo tanto, dígame usted qué quiere que yo haga. Dígame, Señor, a partir de ahora yo no seguiré persiguiendo a tus santos, a tus escogidos, a los que predican, a los que trabajan para ti. A partir de ahora yo seré uno más de ellos. A partir de ahora dígame qué tengo que hacer, y a partir de este momento cuente conmigo, Señor, sin cuestionamientos, sin razonar o cuestionar tus designios, tu voluntad. ¿Qué quieres tú que yo haga? Y ante ello, pues, Pablo empieza un proceso de ir asimilando lo que le estaba aconteciendo. Posteriormente la Biblia dice que un varón llamado Ananías impone sus manos sobre él, y dice que él, como había quedado ciego en el momento en que este hombre de Dios, este discípulo de Cristo,
impone sus manos, los ojos que estaban cegados recobran la vista. Habían unas escamas en sus ojos que le impedían ver, pero en ese momento, ese toque de parte de Dios a través de Ananías, le hace recobrar a él la vista. Y Pablo nunca más fue el mismo. Nunca más volvió a ser un perseguidor. Nunca más persiguió a los cristianos. Y a partir de ese momento se transformó súbitamente en un hombre que servía a Cristo. Se convirtió en un discípulo de Cristo, en un apóstol, en un enviado, en un instrumento de Dios. Y vaya, ¿cómo lo hizo Pablo? Abrió iglesias en Galacia, en Filipos. Estuvo abriendo ministerios en una región llamada Colosas. Estuvo en Corinto, en la misma Roma. Allá estuvo testificando acerca de su fe. En Tesalónica, en toda esa parte de Grecia, en toda esa parte de Italia, en toda esa parte de lo que hoy es Turquía. Allí estuvo Pablo predicando, abriendo la obra del Señor, formando discípulos, estableciendo obras que siguen hoy dando fruto a través de los siglos. A Pablo se le llama el campeón del evangelio, porque aún a pesar de que tenían un problema de salud, la Biblia no nos da claridad exactamente en qué consistía el problema de Pablo, pero Pablo tenía una dificultad que le impedía ser un hombre pleno físicamente, y él le rogaba a Dios: Señor, quítame este aguijón, quítame esta molestia que me impide, esto me impide moverme como yo quisiera. Sin embargo, el Señor no le quitó el aguijón. El Señor le dijo: bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y si vemos que Pablo con ese aguijón logró todo lo que logró y que sigue impactando tantas vidas hoy en esta vida presente, ¿qué tal si lo hubiera sido? Si le hubiera quitado el aguijón el Señor, no sabemos, pero vemos que fue un hombre que evidenció la presencia y el accionar del Espíritu Santo en su vida. Pero lo más importante es cómo el Señor transformó su vida. Y esto tiene que ver con lo que Cristo quiere hacer en el corazón de cada uno de nosotros. Él vino a transformar nuestra vida si tan solo le cedemos el control de nuestro corazón. Y no vemos a un hombre vacilante, un hombre de altibajos. Pablo categóricamente cambió una vez que recibió, que tuvo un encuentro personal con la persona de Cristo. Y de Pablo tenemos que aprender ese ejemplo. No hay que esperar tanto tiempo y el Señor tendrá paciencia y Él está dispuesto a procesar nuestra vida. Algunos se tardan más, otros menos. Pero Pablo tomó la decisión de nunca más ser el mismo. Tomó la decisión de cambiar. Murió al viejo hombre y Pablo experimenta un nuevo desafío para ser un instrumento de Dios. Él sabía que le quedaba poco tiempo, así que aprovechó cada momento para sembrar la buena semilla. La gran enseñanza es que hoy usted también permítale al Señor tener un encuentro personal con usted. No llegue al momento de tener que estrellarse en la vida y sufrir una estrepitosa caída. Puede reaccionar ya. Ya no corra más en la dirección en la que va, que está equivocado, en sus propios apetitos y deseos, en sus propios pensamientos. ¿Por qué no considera, haga un alto, escuche la voz de Cristo y dígale, al igual que Pablo: ¿qué quiere usted que yo haga, Señor? Dígame cómo quiere que administre mi vida. ¿Cómo quieres tú que sean las cosas? Dígame, Señor, y yo estaré dispuesto a hacerle. Tome hoy una decisión, resuélvase, decídase a hacer la voluntad del Señor y Él estará dispuesto a responderle, a que su vida cambie, a que las escamas de sus ojos, de su ceguera o la sordera o eso que le impide de verdad ir en pos de abrazar un buen propósito, aquello que le frena en tomar una definitiva decisión, hoy el Señor quiere hacerlo también en usted. Exponga su vida, dígale: Señor, pon tus manos sobre mí, así como lo hiciste a través de Pablo, a través de este hombre llamado Ananías. Sus escamas, las escamas que nublaban sus ojos cayeron y él recobró la vista. Y él tuvo una visión diferente, más cálida, más lúcida, con cosas muy específicas a dónde tenía que apuntarle. Experimente hoy. Hoy también el Señor quiere que usted experimente, reciba ese toque. Tan solo dispóngase y el Señor hoy querrá poner sus manos. Si tan solo usted se dispone, extender sus manos para que usted experimente sanidad, para que usted sea otro, para que usted se levante de tantas caídas como un hombre diferente y nunca más sea el mismo. Más de ti menos de mí, ruego hoy que hagas así
La gran invitación entonces es que usted hoy tome una decisión. Pídale al Señor, dígale: Señor, ya no quiero seguir en lo mismo. No quiero seguir malgastando el tiempo que me has dado. No quiero seguir malgastando mis fuerzas, mis recursos, mis talentos, mi tiempo. No quiero seguir maltratando la familia que me has dado y pisoteando las bendiciones que día a día recibo de parte tuya. Hoy, al igual que David, conforme a lo que está evidenciado en el Salmo 51, hoy, al igual que David, suplico por su misericordia. Y eso es lo que usted debe hacer hoy. Experimente la paz y el perdón de Dios. Si es humilde y es honesto con Dios, Él quiere transformar tu corazón. Hoy, como el Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Dígale: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocidos justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y el versículo 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Muy bien, conforme a esta declaración que quedó aquí establecida para que nosotros la usemos como referencia. Al corazón contrito y humillado, la persona que se arrepiente, que admite que reconoce su falta al Señor, no le rechaza, todo lo contrario. Él dice hoy: vengan a mí los trabajados y cargados, vengan a mí los que están contaminados de pecado, los que hoy reconocen sus errores, y con los brazos abiertos, Él está dispuesto a abrazarte, a limpiarte las sucias vestiduras, a lavarte, a transformarte y darte un nuevo propósito. Él quiere redireccionar el camino por donde vas corriendo en la vida, y que corras por el camino de su buena voluntad, para que nunca más cometas errores, para que nunca más te equivoques, para que no fracases en tu proyecto de vida. Quiero invitarles entonces, queridos oyentes, a que juntos hagamos una oración, un clamor a Dios, pidiéndole que Él refrende, que Él selle con el fuego del Espíritu esta decisión, estas decisiones que usted, cualesquiera que sean, las tome ya y usted experimente una nueva vida como la experimentó Saulo de Tarso y que luego se convirtió en Pablo, seguidor de Cristo. Señor Jesucristo, muchas gracias por este día, por tu providencial amor, por tu ternura. Gracias porque hoy me recuerdas que tu amor infinito está disponible. Tu gracia se ha derramado torrencialmente e ilimitadamente también para cada uno de nosotros. Gracias porque hoy es el día de la compasión, de la misericordia, de la amnistía de Dios. Acógete a ella y dile: Señor, perdóname, lávame y límpiame de mi maldad. Y ahora dile: ayúdame en la decisión que tengo que tomar o en las decisiones que tengo que tomar, a cortar con el pecado, a cortar con aquellas cosas que me distancian de ti, a cortar con aquellos vicios y aquellos hábitos que me ponen en controversia contigo, Señor. Hoy, Señor, ven con la acción de tu Espíritu y penetra en mi corazón. Muévete en las entrepieles de Él, en las entrepieles del alma. Ven y muévete en mi espíritu, vivifícalo, Señor, y restaura cada área lesionada. Revive cada área marchita. Transforma, Señor, lo tóxico que hay, Señor, en las venas espirituales de mi ser, en mis arterias espirituales. Limpia, Señor, todo mi ser y oxigéname con el viento de tu espíritu. Y permíteme experimentar una nueva vida. Dígale: quita las escamas que hay en mis ojos que no me permiten ver. He estado ciego, ciega. Admítalo delante de Dios y dígale: extiende tu mano hoy y toca mi vida y transfórmame en una nueva persona. Ya no quiero ser el mismo. Quiero ser, Señor, conforme a tu buena voluntad, que te sirvas de mí, que te valgas de mí, me uses y me permita, Señor,
formar parte de aquellos que contribuyen en el hacer tu buena voluntad. Ahora, Señor, te ruego por cada persona, concede el milagro que necesitan hoy, Señor. Demuéstrales, Padre Santo, tu gran poder y tu gran ternura. Que tú, Señor, escuchas a aquellos que te buscan y que estás dispuesto a atender y a socorrer a aquellos que en ti confían. Quedamos en tu presencia, Señor. En Cristo Jesús hemos orado. Amén.